Desde Colombia estamos en el contacto telefónico con el periodista Carlos Sanabria de TNT 24 para que nos dé algunos alcances de este panorama electoral, y lo decíamos ya en nuestra información. Carlos, gracias por atendernos. Parece que hoy no se consolida, digamos, la presidencia de Colombia. No tenemos todavía un ganador porque no alcanza la mayoría de votos y pasamos a una segunda vuelta electoral. Gracias por atendernos. Patricia, muy buenas tardes. Un saludo desde la redacción de NTN 24 en Bogotá, Colombia. Aquí estamos siguiendo con mucha atención el transcurrir del conteo, del preconteo de votos que ofrece a esta hora la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es el ente encargado de organizar los comicios y de hacer el conteo y informar al público minuto a minuto. En Colombia tenemos la costumbre de conocer minuto a minuto los resultados electorales. En este momento, ya con el 99.03% de las mesas escrutadas, le puedo confirmar que habrá segunda vuelta en Colombia. Balotaje entre el candidato Iván Duque, de la centro derecha del Partido Centro Democrático, considerado el ungido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien alcanza el 39.11% de los votos, algo así como 7.512.935 votos, y se enfrentará en esa segunda vuelta contra el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que alcanza el 25.09% con 4.820.370 votos. Son las primeras elecciones en Colombia sin la amenaza del extinto grupo terrorista de las FARC, hoy devenido en un partido político que no participó en estos comicios. Exacto, Carlos, y lo destacábamos también. Por eso se constituye una jornada histórica, más allá del riesgo que antes se consideraba también en los procesos electorales. Carlos, ¿cuál es tu balance de este proceso electoral, considerando que en Colombia las elecciones son facultativas, no son obligatorias como aquí en Perú? ¿Y cuál ha sido el voto decisivo también de los jóvenes, que ha sido un voto muy destacado? Le puedo contar que estas elecciones, al no tener la amenaza criminal y terrorista del extinto grupo de las FARC, han generado una participación del 53%. Esto con el 99.03%. Es una participación alta, toda vez que en Colombia, precisamente, los hechos de violencia sacan de la carrera a los electores, o los sacaron en el pasado, y había siempre en estas jornadas electorales algún atentado, alguna situación en la periferia, no precisamente en las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, sino en los lugares donde estaba afincado el conflicto. Eso lo podemos ver con el paso de las horas y con el paso de la participación de los votantes en esos sectores donde ya habría desaparecido o habría reducido la amenaza de la violencia. Y le digo que habría reducido porque en Colombia es un país donde todavía la amenaza del narcotráfico y la producción de la hoja de coca y de la cocaína pues generan violencias. Entonces, de alguna manera el país ha pasado las elecciones presidenciales más pacíficas de su historia. Eso desde el punto de vista en términos generales. Por supuesto, y eso es bueno y saludable, Carlos. Sin embargo, el principal quizás tema en agenda, la consolidación del proceso de paz. Mucho se habla de esta proyección de tranquilidad para Colombia, más allá de los resultados. Sin embargo, la implementación de los acuerdos de paz son todavía un tema vigente. Entendemos que 4 de los candidatos no pensaban tocar esos acuerdos, pero justamente Iván Duque, quien va liderándose y consolidándose y pasa a esta segunda vuelta, sí tenía la intención de hacer algunos cambios. Y esa intención se mantiene y es quizás gran parte del capital electoral de lo que está generando hoy Iván Duque a través de la formación del Centro Democrático. Recordamos que en el año 2016, en el plebiscito del 2 de octubre, cuando los colombianos fuimos a las urnas para refrendar o rechazar lo que se había firmado en La Habana, pues la opción del no ganó por un estrecho margen, pero esa opción ganó. Y si nos vamos a lo que estamos viendo hoy en las pantallas, con el 39.11% que ya alcanza Iván Duque, el candidato que enarbola esas banderas de rechazo al acuerdo de paz, pues todo indicaría
que en un eventual gobierno de Duque, de la mano del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, y con lo que ellos puedan conformar de mayorías en el Congreso, lo que sería visible y previsible es que en Colombia haya modificaciones intensas al acuerdo de paz que firma y que firmó y que está en implementación por parte del saliente de gobierno de Juan Manuel Santos. Eso podría generar de alguna manera cierta incertidumbre, el rechazo de esos sectores de las FARC e incertidumbre. Por su parte, Gustavo Petro sería garantista de los acuerdos de paz, toda vez que él y su presencia en la boleta electoral deviene precisamente de un proceso de paz, de una desmovilización de la antigua guerrilla M-19, que ha transitado por diferentes caminos en la política colombiana y que incluso ha llevado a varios de sus figuras importantes a posiciones de alcaldías y gobernaciones importantes en Colombia. Muy bien, Carlos, muchas gracias entonces por esta información. Carlos Sanabria de NTN 24 por esta colaboración con TV Perú. Aquí estamos a la expectativa de todo lo que ocurre en Colombia después de 8 años en el poder de Juan Manuel Santos. Se va consolidando entonces quién llega a la presidencia, pero antes un proceso de segunda vuelta que ya se vislumbra para el 17 de junio.